Orfeo es una de las figuras más reveladoras de la mitología griega, conocido por su extraordinaria habilidad musical y su conexión con los misterios iniciáticos. Se dice que era hijo de Apolo en algunas versiones, o del rey Tracio en otras, el rey Eagro. Pero su madre siempre fue Calíope, la musa de la poesía épica. Te repito, Calíope, la musa de la poesía épica. La versión corta, por si no tenés tiempo pero te interesa, bueno, si consideramos que Orfeo, como hijo de Apolo, a mí me gusta pensar que es hijo de Apolo, y después te voy a contar por qué, pero ahora vamos con la versión corta. Como hijo de Apolo está destinado a arrojar luz sobre la experiencia que está viviendo, ¿no? Puede verse como una exploración necesaria de su propia sombra, un descenso al inconsciente que hace después para confrontar lo que realmente significa su amor por Eurídice. Y Eurídice no es un ser externo a Orfeo, sino una cualidad que Orfeo busca en sí mismo, una proyección de su propia percepción, o sea, de la percepción que tiene de sí mismo. Siendo hijo de una musa, podría representar esa inspiración que lo impulsa a cantar y a transformar la realidad con su arte. En ese sentido, podría encarnar la fuerza que lo guía, pero también el dilema de mirar hacia atrás, cuando va saliendo del inframundo, que mira hacia atrás. El riesgo de perder aquello que solo puede existir en el equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. Listo, puedo decirte, ya está. Pero si querés seguir escuchando la versión larga de cómo llegué a esta conclusión, bueno, te cuento. Pero de momento, esa es la revelación que encontré en el mito de Orfeo. Ahora vamos a la versión larga. Desde joven recibió de Apolo una lira. Ahora sí, vamos a profundizar en su origen, para encontrar sentido que quisieron representar con su mito. Hay que tener en cuenta que su padre Apolo, el dios que representa la luz, belleza y su don en el estado consciente de existencia, para mi forma de ver, es el ego, ese personaje, nuestra proyección, eso que creamos para nosotros y para los demás, es decir, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo creemos que los demás deberían percibirnos. Eso es la luz que representa Apolo. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque tiene una hermana, gemela, Artemisa, que representa la zona inconsciente. Él es el sol, ella es la luna. Bien, es necesario aclarar esto porque Apolo no anda regalando nada a nadie que no fuera realmente importante para él. Por eso sospecho que era su hijo. Apolo le regala una lira, con la que desarrolló luego Orfeo un talento musical tan poderoso que podía calmar las fieras, mover árboles y ríos e incluso influir en los dioses, cuenta el mito. Es decir, Orfeo descubre su don, su talento, y además lo cultiva, lo cuida, lo reproduce, lo evoluciona. Y él extendía su don, lo compartía con otros. Algunos ejemplos, bueno, con los argonautas. Cuando los acompañó a Jason y los argonautas en la búsqueda del bello, capaz que te sonó raro, Jasón, dije Jason, ¿verdad? Bueno, en la búsqueda del velloncino de oro. Su música fue clave para superar los desafíos que enfrentaron en esa búsqueda del velloncino de oro. Cómo neutralizar el canto de las sirenas, por ejemplo, que atraía a los marineros hacia la muerte. Eso lo hizo Orfeo. Los salvó, vamos a decir. Él compartía. Ahora vamos a su historia personal, la historia del personaje Orfeo. Orfeo se enamora de Eurídice, una ninfa, y se casa. Sin embargo, el día de su boda, una serpiente venenosa la mordió a Eurídice, causándole la muerte. Eurídice, ¿qué es una ninfa?
Ellas simbolizan la conexión con la naturaleza y la inspiración artística. Las ninfas, a diferencia de los dioses, tienen una presencia mucho más terrenal y cercana al mundo humano. No son seres supremos que imponen su voluntad desde lo alto, sino espíritus de la naturaleza que interactúan directamente con su entorno y en muchos mitos con los humanos. Podríamos decir que encarna una esencia intermedia entre lo divino y lo mortal, con la inmortalidad parcial, porque ellas morían, vivían muchísimo, pero morían, eran mortales. Y esto tiene mucho sentido. Tienen la capacidad, además de sentir emociones. A menudo se enamoran de humanos, inspiran artistas y guían héroes. Su relación de las ninfas con el mundo es más fluida, intuitiva y espontánea, lo que las hace más accesibles que los dioses, ¿no? Que Eurídice muere y desesperado Orfeo descendió al inframundo y con su música logró conmover a Hades y Perséfone, quienes le permitieron llevarse a Eurídice, con la condición de no mirarla hasta salir. Justo antes de alcanzar la superficie, Orfeo, dominado por la ansiedad, la duda, miró hacia atrás y Eurídice desapareció y esta vez para siempre. Ya está, Orfeo, ya está. Devastado, Orfeo rechazó el amor de otras mujeres, lo que enfureció a las Ménades, seguidoras de Dionisio, quienes lo atacaron y despedazaron. Su cabeza y su lira fueron arrojadas al río Ebro. Su alma finalmente, cuando muere, se reunió con Eurídice en el mundo de los muertos. ¿Cuál es el legado, la enseñanza de esta tragedia? Que enseñan en los misterios órficos, además. Una tradición iniciática que enseña sobre la purificación del alma y la vida después de la muerte. Pero más que una muerte física, es una muerte psicológica, vamos a decir. La influencia se extendió en la filosofía y la religión griega, dejando un legado que perduró en el tiempo hasta hoy día. Su historia es una de amor, arte y trascendencia, una de las más conmovedoras de la mitología griega, y su trágico destino encierra múltiples significados. El amor de Orfeo por Eurídice, bueno, representa la unión entre lo humano y lo divino, entre la inspiración artística y la naturaleza. Eurídice, como ninfa, es un ser intermedio, como bien te dije, entre los dioses y los mortales, lo que refuerza la idea de que Orfeo no solo amaba a una mujer, sino a un ideal, una musa que encarnaba la belleza efímera. La mordedura de la serpiente es un mensaje oculto. El hecho de que Eurídice muera el mismo día de su boda, date cuenta, por una serpiente, mordida por una serpiente, es un símbolo de ruptura abrupta, de transformación y destino. Es decir, la serpiente representa el ciclo de la vida y la muerte. Un recordatorio para Orfeo de que la felicidad es efímera y que el amor, por más sublime que sea, no puede desafiar el destino. El veneno simboliza lo inevitable del sufrimiento, ¿no? Ese ardor que se siente. Bueno, una prueba de que Orfeo debe enfrentar para trascender su arte y su propia existencia. Es hijo de Apolo, tiene que pasar por esto. Todos somos hijos de Apolo, todos tenemos ego. Todos tenemos un personaje que construimos tal como nos vemos o percibimos nosotros. Yo soy así, yo soy asá. Cosas que uno se identifica. Eso de manera brutal, ¿verdad? Hay mucha gente que se identifica siendo hincha de un cuadro, un ideal político. Soy de izquierda, de derecha, en fin. Son identificaciones. Todos somos hijos de Apolo. El tema es lo que viene después. Los misterios órficos lo que enseñaba era esto, cómo disolverlo, ese ego, qué pasos hay que dar. Y en el caso de Orfeo, está más el artista lo va a entender mejor. El que crea, el que desarrolla su quehacer en el área artística, ya sea pintando, creando tejidos, telas,
costuras, carpintería, esculturas. Es el arte. El artista lo va a entender perfecto esto. El veneno simboliza lo inevitable del sufrimiento, te decía. La boda frustrada es una metáfora de la imposibilidad de la unión perfecta. Él no puede poseer un ideal. Refleja la lucha entre el deseo humano y las fuerzas superiores que rigen en el cosmos. El descenso al inframundo es la prueba del artista, por eso te decía, o del héroe, ¿no? Orfeo devastado por haber perdido eso que quería atrapar, ¿no? Por eso lo del casamiento, el matrimonio. Él quería poseer, dar por cierto, dar por segura esa situación. No es una posesión humana, dramática, machil. No, es esa posesión de que lo doy por cierto esto, lo quiero, es mío y ya está. Es descender al inframundo, lo tuvo que hacer, él lo hace para recuperar a Eurídice, o sea, lo que simboliza el viaje del artista hacia lo más profundo de su ser, al inconsciente. Su música conmueve a Hades y Perséfone, quienes le permiten llevarse a Eurídice con la condición de no mirarla hasta salir del reino de los muertos. Sin embargo, Orfeo duda. Se deja llevar por la ansiedad y la incertidumbre y pierde a Eurídice para siempre. Y esto puede interpretarse como el dilema del creador, que busca materializar su visión, y lo va logrando, porque eso es lo que hace un creador. Tiene una idea, tiene un objetivo, además, con esa idea moldeada en su mente, ese pensamiento que busca materializar, y se pone en proceso de ello. Pero puede pasar cosas en el camino. Correr el riesgo de perder en el proceso la intuición, lo que te conecta a hacerlo. Eso pasa seguido, además, también cuando los demás te bajonean, ¿viste? O el mismo cliente que te encarga la obra o la pieza artística te fastidia, ¿viste? Te acosa, te persigue, te presiona. Bueno, se puede perder esa conexión, la fragilidad del amor y la confianza, o sea, el amor por lo que está haciendo, ¿verdad? Donde duda y destruye lo que parecía seguro. Adiós, se fuma. La imposibilidad de desafiar la muerte, un recordatorio de que hay límites que ni siquiera el arte puede superar. Ni siquiera el arte, por más artista que sea, por el artista más serio. Bueno, el artista más serio, nada, se bloquea todas las llegadas del otro y su otredad, para que no te contamine, para que no te intoxique lo que estás haciendo. El verdadero artista conectado con su arte, pero lo deja fluir, no lo quiere atrapar, no dice yo quiero hacer esto y lo quiero hacer así, de esta manera, inamovible. No, eso es una estructura que no encaja en el espíritu real de un artista. Y a esto es a lo que se refiere también el mito. Y para el arte de vivir también, ojo, que aprender a vivir y desarrollar y cultivar ese gusto por la vida es un arte también, sin lugar a duda. O sea que no es solo aquellos que se dedican al arte en sí, lo que conocemos como arte. Este mito sigue resonando, porque toca fibras profundas de la psicología humana. Por eso hasta hoy día se sigue haciendo estos rituales para que se entienda el arte y la espiritualidad. El mito de Orfeo es una poderosa representación simbólica y podemos interpretarla desde múltiples perspectivas, incluyendo la psicología arquetípica de Carl Jung, la tradición esotérica. Bueno, Orfeo como arquetipo del artista iniciado encarna el artista visionario, aquel que tiene acceso a una realidad más profunda a través de su arte. Su música no solo calma a los animales y mueve la naturaleza, sino que también permite trascender los límites del mundo físico, una alquimia real y personal, ¿verdad? Llegando incluso al inframundo. Esto, o sea, llegando hasta el inconsciente. Aborda el inconsciente. Y esto lo convierte en un iniciado, sin lugar a duda. Alguien que ha cruzado el umbral entre la vida y la muerte, del viaje del alma. Cuando hablamos de muerte, acordate que no estoy hablando de la muerte humana, de concepción humana, sino de la muerte de romper las viejas estructuras, los paradigmas, las creencias, todo eso que nos han
implantado como chips en la memoria, como ese pequeñas CD que nos fueron poniendo allí, bueno, romper con todo eso. El descenso de Orfeo al inframundo para recuperar a Eurídice es un símbolo del viaje iniciático, de la confrontación con las sombras. En términos junguianos representa el proceso de individuación, donde el héroe, cuando él siente que quiere tener algo seguro y cierto, es como que quiere aprenderse, como que quiere adueñarse, es el matrimonio que se realiza, ¿no? Es como que quiere algo para sí, porque él hasta ese momento lo daba todo para los demás, ayudando, compartiendo, andaba por la vida compartiendo su música. Ahora como que siente la necesidad de algo propio, debe enfrentarse a su propio inconsciente entonces para aprender a integrar sus aspectos ocultos. La condición de no mirar atrás simboliza la confianza absoluta en el proceso. La fe, esa palabrita fe, aunque es más chiquita, viene de la raíz confianza. Doy fe, así es como nace esta palabra, con los que hacían las transacciones bancarias por allá, por el antiguo Medio Oriente, aparte bancario, ¿por qué? Porque se sentaban en un banco a hacer las transacciones. No me creas, andá y fíjate la historia de todo esto para que veas que hay un poderoso cuerpo de investigación atrás. Nada, por eso se les dice banquero, porque se sentaban en un banquito, ¿tá? Parecido a los de la pitonisa, además, de tres patas, que era lo que se usaba en esa época, pequeños, ¿verdad? Bajos, donde se sentaban ahí a esperar que vinieran personas a hacer los intercambios, ellos eran los que daban fe de que si fulano era o no confiable. Aparte es el origen de los templarios también, de los caballeros templarios, no importa. Confianza absoluta en el proceso. Por su fracaso muestra la fragilidad humana ante la duda y el miedo. Él dudó. La pérdida de Eurídice es el sacrificio del conocimiento. Cuando Orfeo pierde a Eurídice, por mirar atrás, nos habla el mito de la impermanencia. Nada es permanente. Nada, todo es cíclico. La dificultad de sostener lo sagrado en el mundo material. Muchas tradiciones iniciáticas, el conocimiento profundo no puede ser retenido por completo. Debe ser experimentado y luego trascendido. Debe ser extendido, entregado y disfrutar de ese proceso. ¿Querés algo propio? No existe, no hay nada. La muerte real de los humanos lo muestra eso. El traje de madera es lo único propio ahí. Y ni tanto porque después se lo comen los gusanos. Bueno, Orfeo aprende que el amor y la belleza son efímeros y que la verdadera transformación ocurre en el interior. Su muerte a manos de las Ménades, de Dionisio, ya lo estoy preparando, ya te lo voy a subir el audio de Dionisio. Otra iniciación maravillosa también, que nos habla de la disolución del ego. La muerte en mano de las Ménades es el rechazo del mundo. Orfeo, después de perder a Eurídice, rechaza el mundo terrenal y se dedica a la contemplación. Y lo que hacen las Ménades, seguidoras de Dionisio, representa el conflicto entre el misticismo órfico y el culto dionisíaco, entre la disciplina espiritual y el abandono estático. Su muerte es un sacrificio que lo convierte en un símbolo eterno de la búsqueda del conocimiento. ¿Cuál es el mensaje oculto de este mito? Bueno, los sabios dejaron este mito una enseñanza profunda. La verdadera iniciación no es solo el conocimiento, sino la transformación interior. Hay personas que tomo 1, tomo 2, tomo 3, se leen toda una enciclopedia acerca de un tema, se leen todo lo que encuentran y miran videos y siguen camino. Es el ejemplo más claro para el curso de milagros. Un curso de milagros. ¿Cuántos iniciados hay en un curso de milagros y cuántos iluminados ves? Porque está pensado para que te ilumines. ¿Qué es la iluminación? El darte cuenta, el correr el velo de esta Matrix que nos han creado, que nosotros hemos creado. Que nosotros hemos creado, porque cuando es cierto que te adoctrinan
la cultura, la familia, el país, la sociedad, el momento en que viniste a vivir de la historia humana, ¿no? Te adoctrina, te prepara para que seas una pieza funcional acá. Esa es la gran Matrix. Y siempre fue así. El ser humano siempre lidió con estas cosas, desde que abrimos la caja de Pandora, desde que comimos la manzana, desde que todas esas cosas son para el conocimiento que adquirimos, el conocimiento es un proceso de acumular información u obtener información. El tema es qué haces con eso después. ¿Para qué cargas con esa información? Eso nos pasa cuando nos enseñan desde chicos sobre ética, moral, lo que debemos, lo que no debemos, qué cosa sí, qué cosa no. Eso es conocimiento. Vos estás al tanto de eso. Ahora, ¿qué haces después con eso? Es otra historia. Bueno, los caminos iniciáticos es justamente para que veas eso. Que es solo un pensamiento. Son ideas. Podés tirar todo eso, romper todo eso y tirarlo. Y empezar de cero y decir, ¿qué quiero? ¿Quién soy? Primero descubrite. Bueno, ese es el camino iniciático, no voy a profundizar mucho más porque si no termino haciendo muy largo el video. Es solitario, es lleno de pruebas además. Y todo lo que la vida te pone en el día a día, en el segundo a segundo, son pruebas. Y ahí es cuando te iluminás, cuando empezás a ver que detrás de cada prueba hay una enseñanza para vos. Un aprendizaje que eso es lo único que se asienta y se imprime en tu ser, en tu persona, en tu individuación. Es solo eso, la experiencia. El conocimiento va y viene, porque lo que hoy sabés, capaz mañana te lo olvidás, porque cada día, así sean las mismas pruebas todos los días, siempre vos sos distinto. Deberías por lo menos ser distinto. Eso es evolucionar, crecer. Bueno, Orfeo, con su arte sublime y conexión con lo divino, representaba el tipo de existencia que desafiaba las normas del mundo terrenal. Su rechazo por el amor carnal y su dedicación a la contemplación lo alejaron de la sociedad y lo convirtieron en un iniciado solitario y finalmente lo llevó a su trágico destino a manos de las Ménades. Seguidoras de Dionisio. Él tenía que compartir, es hijo de la luz del ego, o sea, de la parte consciente del ego, porque además Apolo es hijo de la conciencia evolucionando constantemente, que es Zeus. ¿Qué es estar consciente y la conciencia? El darse cuenta. Es eso, por eso es un rayo, Zeus. Y Apolo es la luz, es el sol que da luz, que pone luz para que vos puedas ver. Sin luz no vemos. Eran muy sabios los antiguos, lo que pasa es que escuchate todos estos mitos. Mirá, hay 1 millón de canales transmitiendo y recreando estos mitos con imágenes maravillosas de la IA. Sería interesante que los repases y los mires, pero no, fíjate lo que te cuentan, porque son más bien literales, ¿no? Transmiten lo que Homero, Hesíodo y todos aquellos grandes, grosos griegos dejaron a modo leyenda estos mitos. Y ellos lo cuentan casi literal, incluso a veces exageran y dramatizan, pero es eso, es drama, es drama. El tema es cómo lo mirás vos. ¿Qué tanto podés evolucionar mirando, escuchando y haciendo tu propia interpretación? Yo acá solo te muestro un eco, o sea, mi eco, que es mío y es de todos, ¿no? Pues si lo estás escuchando, te puede ayudar a comprender un poquito más. No es la verdad, no la es, pero te puede ayudar a cómo, por dónde se miran estas cosas. Al cerrar el círculo, Dionisio, como iniciado, debe entregar, compartir su conocimiento al mundo al que pertenece, porque para algo venís a vivir a este mundo terrenal. Si no, si te vas a cerrar a toda la experiencia, no, Orfeo, no es así, es un rechazo por el mundo, es una negación por tu experiencia de vida. Quizás habrías necesitado integrar el conocimiento en la vida cotidiana. Él no vio realmente la gran
evolución que podía sacar de toda esa... A pesar de que es él el que quiere casarse y se casa con Eurídice, obviamente correspondido, ¿no? Pero esa es la necesidad de tu ser, de lo profundo en vos que quiere evolucionar. Por eso hacemos esas cosas. Nunca cometemos errores, ¿sabes? Nunca cometemos errores. Todas esas cosas que queremos hacer es por algo. Es nuestro llamado al camino. Y después, a veces decimos son errores porque nos salieron mal. No, no estás entendiendo. No estás tomando el aprendizaje. Ese es el punto. No cometemos errores, gente. Todo es perfecto para la experiencia que tenés que vivir según tu camino evolutivo, tu nivel de comprensión. Su muerte simboliza el conflicto entre la razón y el éxtasis, entre la disciplina espiritual y la entrega a la pasión. También hay otra gran historia que habla de esto, que le pasa muy similar también, que es Jesús. A Jesús le pasa algo similar. Y deja gran enseñanza. No quiero entrar ahí porque son temas muy delicados. Bueno, las Ménades, representantes del frenesí dionisíaco, lo destruyen porque su música ya no puede conmoverlas. A Jesús lo crucifican. Porque su aislamiento lo ha separado de la energía vital del mundo, en el caso de Orfeo. Y Jesús era poco conveniente, según cuenta la historia, de lo que fue su pasaje. También es un mito. Desde una perspectiva psicológica, Orfeo encarna el arquetipo del visionario incomprendido, aquel que ha visto más allá, pero no logra transmitir su verdad sin ser rechazado. A Jesús lo crucifican, te repito de nuevo lo que te dije. A Orfeo, las Ménades lo cortan en pedacitos. Bueno, lo mismo le pasó a Osiris. Su historia nos deja una enseñanza. El conocimiento sin conexión con la vida puede volverse una carga. Una carga. Porque no sabes cómo transmitirlo. Hay que tener mucho cuidado. La plebe, la masa, ojo con eso. Dicen, un idiota no hace nada, pero dos idiotas sí. Ojo con eso porque, claro, hay que saber transmitirlo, porque muchas personas no están capacitadas para comprenderlo. Por eso existen caminos para personas especiales. No era que fueran selectivos o que fueran elíticas estas iniciaciones. Era para el que estaba capacitado para entenderlo, porque siempre, ¿y qué sería de unos sin los otros? ¿Qué sería de unos sin los otros si no vemos, si no tenemos que tener esos cuidados, esos resguardos, esa precaución de que podés no ser entendido, porque vos tenés que estar consciente que lo que vos creés que estás haciendo, lo creés vos. El otro lo puede interpretar de otra manera. He ahí el velo que hay que correr. Si Orfeo hubiera encontrado un equilibrio entre su visión espiritual y la realidad terrenal, quizás habría sido aceptado en lugar de destruido. Pero entonces nos preguntamos, ¿seguiría siendo Orfeo? Interesante y revelador. Para eso existe la mitología griega, para que la interpretes. Y todas las religiones están basadas en mitos. Todas. Interpretes, para eso es. Y es probable que esta no sea una interpretación definitiva. De hecho, no lo es. Esto no es la verdad de lo que sucedió con este mito. Pero cada cual puede hacer la suya, su propia verdad, su propia comprensión, ese camino de iniciarse en la comprensión de las cosas, a su nivel, a su altura, a su capacidad, ni mejor ni peor que otras, la propia, la de cada uno. Por eso Orfeo es hijo del ego. Podemos aprovechar esta era de la comunicación, como te decía, porque hay muchísimo material. Revisar los orígenes de cada personaje, qué interviene en el mito, qué entorno, si es en un bosque, si es en medio de una guerra como Troya, qué representa cada uno. Cada mito encierra y contiene, oculta una enseñanza para nosotros. Y ese es el legado que nos heredaron los ancestros. Ellos sabían lo que hacían. Y por algo se sigue transmitiendo hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy se siguen contando estos mitos, haciendo los chismes mitológicos como hace Paul Gise, que te lo recomiendo, ese canal de Paul Gise es maravilloso porque mantiene vivo el mito. Y sí, dramatiza y te cuenta las cosas y te da su opinión desde su punto de vista. Está genial. Eso es arte. Señores, Paul Gise, gracias, Paul. Chisme mitológico. Poné ahí en YouTube, en la lupita, chisme mitológico. Y andate con el pelado. Él mismo se autodice el pelado. Es español. Es graciosísima la manera que tiene de narrar estos pasajes mitológicos, es genial, sobre todo para los peques, como, ¿no?, los pequeños de la nueva generación, a pesar de que no es un canal para niños, porque a veces se va un poco de tema, ¿no? Pero bueno, son canales maravillosos, hay muchísimos, mitología e historia, bueno, vas a encontrar un millón. Y es tan lindo entender todo esto, porque aparte es divertido de llevar, es la grandeza de los griegos, algo dramático, que es fácil de llevar, y sí, las reacciones humanas, y uno se enoja y dice, ¿por qué te la agarrás con los hijos y con las amantes de Zeus en lugar de enfrentar a Zeus? ¿Sabes por qué? Porque Zeus es el que saca a sus hermanos, a sus 5 hermanos, porque eran 6 la primera generación de dioses, los saca del vientre de su padre, del estómago, que estaban allí encerrados. Eso es la conciencia, Zeus estando consciente, liberando esas emociones que después en la segunda generación de dioses evolucionan a sentimientos. En mover lo que te mueve, pero no llegas a comprender. La emoción se imprime en el cuerpo. Neuroemoción. Si lees un poco más acerca de eso, vas a ver cómo la tristeza, el dolor, la angustia, la ira, la furia y todas esas cosas que representaban los titanes, ¿tá?, que eran como emociones primordiales, por decir de una manera instintiva. Los titanes representan eso, los instintos. Los dioses son los instintos más evolucionados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tomamos conciencia a través de nuestro hermoso cerebro, que es de donde emana la mente. Bueno, Zeus es el que da a luz prácticamente, saca del vientre, del estómago, del interior de Cronos a sus hermanos. Por eso los hermanos no se tiran contra él. Era, es la esposa y la hermana, ¿y cómo es eso? Sí, son asociaciones, son sociedades que crean esos sentimientos cuando el amor acompaña a la sabiduría, cuando la voluntad, Ares, se une al amor con Afrodita, pero no es una unión incondicional de matrimonio como lo tiene Afrodita con Hefesto, que la casan ahí. Esas son las interpretaciones que vos tenés que hacer. Son dramáticas, porque en el caso, a mí me gusta pensar que Perséfone y Zeus, o sea, padre e hija, dan origen, que representan, ¿no?, cada cual lo suyo, dan origen finalmente a Dionisio, primero Sagredo, el nacido 2 veces. Esa es la historia de Jesús, señores. Esa es la historia de Jesús, de Buda, son los de Osiris, son los nacidos 2 veces. A ver, ¿qué otra más? Shiva. Bueno, tenés muchos. En varias, siempre es la misma narración para diferentes culturas. Siempre es lo mismo. En el caso de Afrodita y Hefesto, son Oyun y Ogún. En el caso de Afrodita, siempre se repite por todos lados. Hay que prestar un poquito. ¿Para qué sirve si no la mente y el estar consciente? Para que te sumerjas en la gran máquina social, a cumplir con un horario de trabajo, pagar cuentas, sostener una familia o vínculos que de pronto no te hacen bien, pero es lo que hay que hacer, porque es lo que se enseñó. Y ir al partido de fútbol, a gritar y a sacar, bueno, antes estaban
otros juegos distintos como los romanos, ¿no? La evolución esa. Bueno, en fin, hasta por acá te dejo para que vos entiendas a través de este mito de Orfeo, que es bastante fácil de entenderlo, qué es lo que nos quisieron dejar, ¿no? Los antiguos. Cómo integrar estos conceptos de memoria, conciencia, inspiración y creación en nuestro cotidiano. Hay que ver una cosa. Acá la raíz de todo... Nemósine, es tu culpa. Reflexionar sobre los símbolos. Hay una gran trayectoria. Cómo se puede honrar y conservar. Calíope, la inspiración poética. Calíope es hija de Nemósine. Nemósine representa la memoria. Canalizar esa narrativa. Apolo, la conciencia y la estructura. Pero más que la conciencia, es la conciencia de sí mismo. Por eso te digo, es la estructura... de la claridad, del propósito en la visión, ese tipo de Orfeo. Es un personaje que transforma la realidad, conectando con lo terrenal con lo divino. Evocar las musas, crear una especie de conexión con todo esto. Para algo se dejó. Hace buen uso de todo esto. Por favor, te lo pido. Despertar. Bueno, despertar es eso. Es empezar a ver que hay algo más allá del sueño. Ojo que siempre seguimos soñando. En Matrix Neo esto lo deja muy claro en la última, ¿no? Si las señoras estas, o señores, no sé, porque ahora con el tema ese binario, no binario y las identificaciones. Apolo, lo que has logrado. Bueno, han dejado un mensaje poderosísimo ahí, en Matrix, en la última Matrix, es majestuosa. A nadie le gustó, o a muy pocos les gustó. Es maravilloso como el mensaje del personaje Neo, cuando te muestra que seguimos soñando siempre. Esa es la percepción. Evolucionando, pero percepción al fin. Ese es el gran sueño. ¿Querés despertar del sueño? No te preocupes. Andá ya sabiendo que vas a caer en otro, pero por lo menos vas a estar cada vez más consciente y cada vez va a ser más doloroso darte cuenta de todo eso. Es una realidad creada siempre, la gran Matrix.